Estamos viendo el modelo de automatización interna de un servicio médico, de un centro de APS. Esto que estamos viendo aquí es como si nos paráramos sobre el negocio y observáramos hacia abajo. Es decir, esto es un modelo físico de un servicio médico, cómo se mueven las personas y cómo funciona el negocio perfectamente. Vamos a fijar aquí la visibilidad. Bien, la lectura de esta gráfica es la siguiente. Una persona o un paciente llega al servicio médico. El primer punto es recepción o admisión. La chica que está en admisión, lo primero que hace es fabricar un ingreso clínico. Un ingreso clínico es un recurso lógico, una especie de contenedor, una especie de pote que permite colocar ahí los servicios que se le están brindando a los pacientes. Entonces, lo primero que ocurre es lo siguiente: la persona llega al punto de admisión, se fabrica un ingreso clínico y se le asocia a ese ingreso clínico un pool de servicio. Si esta persona viene por un servicio de atención primaria, por ejemplo, mire, yo vengo a verme con un médico de medicina general o vengo a verme con un médico internista, bueno, la chica que está en admisión le va a cargar a ese ingreso una consulta con el especialista tal. Pero si esta persona viene por un concepto ocupacional, como lo es el preempleo, prevacacional, posvacacional, reubicación, transferencia, egreso, etc., en ese caso, la chica de admisión va a fabricar el ingreso, pero le va a decir al sistema que le indique cuál es el protocolo, paquete o pool de servicio que se le debe encargar a la persona. Y aquí está la gran diferencia entre lo que es brindar un servicio de atención primaria y brindar un servicio de medicina ocupacional. En el segundo caso, la chica de admisión le dice al sistema: dime qué cosas, cuáles son todos los servicios que debo agregarle a la persona. Por supuesto, el software te permite definir todos tus protocolos, por empresa, por puesto de trabajo, por área de negocio, por unidad productiva, etcétera. El acto seguido es que se genera una orden de atención médica interna. La orden de atención médica interna es un papel, un documento, donde dice todo lo que se le debe hacer al paciente, en qué orden y qué médico o unidad de negocio dentro del negocio debe prestar el servicio. Acto seguido, le entregamos el documento al paciente, el paciente se viene a la salita de espera con el documento, esperando que el personal de enfermería lo llame. Recordemos que el personal de enfermería también tiene un computador donde está viendo la cola de atención y él aquí puede visualizar a quién debe llamar. Llama a la persona y lo ubica en el consultorio que le corresponde. El médico lo primero que hace es verificar si el paciente posee la orden de atención médica. Si no tiene la orden de atención médica, el médico le dice al paciente: devuélvase, pase por admisión para que le fabriquen el ingreso y me trae por favor la orden de atención médica. Si el paciente tiene la orden de atención médica, el médico se ubica frente al computador, ubica la historia del paciente y se concentra en su trabajo. Decimos que el doctor o el médico ubica la historia porque si este paciente es primera vez que viene, la historia se apertura en el primer punto, de tal manera de lograr una distribución del trabajo y darle vida a la sala de espera, es decir, dinamizarla, rotarla, moverla con la mayor velocidad posible, de tal manera que el negocio tenga mayor capacidad de generación de dinero. El médico, una vez que finaliza su trabajo, firma este documento como garantía de prestación de servicio y el paciente también firma el documento como garantía de recepción del servicio. Una vez que el médico ha terminado su trabajo, le dice a la persona: pase por admisión para que finalice el proceso. La persona se viene con todo el pool de documentos que hayan nacido dentro del acto clínico
llega a admisión y dice, yo estoy listo, me voy. En ese momento, la chica de admisión va a cerrar el ingreso que le aperturó cuando él llegó. Y en ese momento ocurren automáticamente por debajo en el software dos cosas. Lo primero es que se generan los compromisos de pago. ¿Compromisos de pago de quién? Bueno, los compromisos de pago de mis oferentes de servicios internos, es decir, de mis médicos, y de posibles oferentes de servicios externos. Si este paciente fue visto por este médico, ¿verdad? Cuando cerremos el caso, entonces el sistema le coloca al médico en su cuenta, en su contenedor, en su alcancía o en su pote, lo que le va correspondiendo por haberle prestado el servicio a este paciente. Los médicos pueden trabajar para el servicio médico bajo varios esquemas. Algunos dicen yo quiero trabajar bajo sueldo, otros dicen yo quiero trabajar a una estructura de costo fijo, esto es, cada vez que yo veo a un paciente yo voy a recibir tantos bolívares. Hay otros que dicen no, yo voy a trabajar bajo el esquema de porcentaje de participación, es decir, yo me llevo un porcentaje del precio sobre el precio del servicio que se le aplicó al paciente. Entonces, cada vez que se cierra el ingreso, el sistema Integral le coloca en la alcancía de cada proveedor interno, de cada médico, lo que le corresponde. Lo otro que se genera, estos son los compromisos de pago para los oferentes de servicios internos, pero el sistema también genera los compromisos de pago para los oferentes de servicios externos. Es posible que este paciente pasó por la consulta, supongamos que fue una consulta ocupacional, pero el médico dice que hay que hacerle un rayo X de tórax, o el protocolo dice que hay que hacerle un rayo X de tórax. Entonces, ese servicio nos lo va a brindar, supongamos que aquí tenemos un proveedor externo. Entonces, cuando yo, sistema Integral, genero la orden de trabajo para ese proveedor externo, yo sé ya automáticamente cuánto le estoy debiendo a ese proveedor externo, porque el sistema Integral maneja el baremo de costo de sus proveedores. Cada vez que el sistema manda a un paciente para un proveedor externo, ya el sistema Integral sabe cuánto le está debiendo a ese proveedor. Entonces, número 1, se generan los compromisos de pago de mis proveedores internos y de mis proveedores externos. Y lo otro que se genera son los derechos de cobranza sobre los servicios que yo le brindé al paciente. Porque el paciente entró a mi negocio, se brindó un pool de servicios y eso se lo tengo que cobrar a alguien. Bueno, el sistema Integral te permite que le cobres los servicios al mismo paciente, a un fondo administrado, a una aseguradora por naturaleza o a un convenio, es decir, directamente a la empresa donde labora el paciente. Bien, en esta gráfica vemos la misma gráfica anterior, pero bajo la estructura de línea de proceso. Lo que estamos buscando es que esta filosofía, ¿verdad?, sea vista y entendida como una línea de proceso. La gerencia debe entender que un servicio médico debe verse como una línea de proceso. Entonces, en ese orden de idea, un servicio médico va a estar formado por 3 vértebras de negocio, que es la vértebra operativa, la vemos aquí, la vértebra clínica y la vértebra administrativa. Vamos a ver cómo se interrelacionan y cómo una afecta a la otra. Vemos que la vértebra principal, es la que está sombreada aquí, es la vértebra operativa. Claro está, fíjense que aquí dice se apertura el ingreso. Aquí vamos a encontrar un pool de personas, que son las personas que trabajan en admisión. Se apertura el ingreso. Fíjense que esto es exactamente la gráfica anterior, solamente que dibujada como línea de proceso. A ese ingreso se le asocia un servicio o
protocolo, se imprime la orden de atención médica, el paciente entra al servicio médico, digamos que al consultorio, y se activa en ese momento la vértebra clínica. Una vez que el paciente entra nuevamente en la línea operativa, es posible que a ese ingreso que se apertura aquí al principio tengamos que asociarles otro servicio, porque resultó ser que cuando el médico lo vio, el médico dijo hay que hacerle un examen X o un examen Y. Entonces, este ingreso que arrancó con una consulta, supongamos de medicina general, es posible que cuando llegue a este punto tenga más de un servicio. Y esos son los servicios que va a recomendar los médicos que están haciendo el acto clínico. Como segundo punto importante, encontramos algo que dice gestión de resultados y luego cerramos el ingreso. ¿Qué significa esto? Hay casos donde vamos a aperturar un ingreso, por ejemplo, un paciente viene por una consulta de medicina general. Bueno, el paciente se le hizo su ingreso, se imprimió el documento, pasó por el consultorio y se cierra el ingreso automáticamente. Pero hay escenarios donde no vamos a poder cerrar el ingreso porque debemos esperar los resultados de uno de los exámenes que se están brindando al paciente. Esto se ve mucho, esto de gestionar de resultados se ve mucho en los conceptos ocupacionales o en los servicios médicos que tercerizan varios servicios. Ejemplo de esto, unidades de rayos X, unidades de laboratorio, audiometría, espirometría, servicio de histopatológico, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, la filosofía, lo que estamos buscando es que se aperture el ingreso, se brinde el servicio y se cierre el ingreso. Ese es el diario vivir de un servicio de atención primaria y eso es lo que la gerencia y los coordinadores deben procurar. Se abre el ingreso, se imprime el documento, se brinda el servicio a nivel de consultorio, se gestionan los resultados y se cierra el ingreso. Fíjense que aquí tenemos dibujado un pool de personas realizando estas dos tareas, porque ciertamente no importa el tamaño físico del negocio, el tamaño de un negocio lo define la cantidad de operaciones. Entonces podríamos tener muchísimos ingresos y el cierre lo delegamos en un pool de personas que se encargan de llamar al proveedor, decirle mira me debes tales resultados, por favor envíame los resultados, cuando ya lo tenga, pum, cerramos el ingreso. Entonces, eso es lo que se debe hacer en la vértebra operativa. Veamos la vértebra administrativa. La vértebra administrativa comienza con la facturación y habíamos dicho que la facturación es un proceso 100% automático. Esto que está aquí, que es la vértebra operativa, podría estar perfectamente en la planta baja de un edificio y esto que está aquí podría estar en el piso 15 del mismo edificio o en otro edificio. Recordemos que el sistema integral, todo lo que se hace en la parte operativa se refleja automáticamente en la parte administrativa. Entonces, las personas que van a facturar, ¿qué realmente